730. Ustedes saben que son 730 días uno pendiente de este canal, estando generando calidad de contenido muy bueno para que ustedes entiendan. Es difícil, pero es un reto en el cual yo me metí para que todos ustedes y yo, pero también entendamos y aprendamos mucho más sobre las criptomonedas. Los invito a ver uno de los mejores videos que he hecho, una de las mejores entrevistas que he hecho en el canal, al lado de Fran de Bolsa, donde entendimos muchísimas cosas sobre el desarrollo de Ripple, de XRP Ledger y la utilización de XRP. Ese video lo hice en diciembre y muy pocos lo terminaron viendo porque quedó en una sección del canal donde no se ven constantemente sus videos. Por eso tomé la decisión de arreglar un poquito y presentárselos a ustedes. Se los dejo acá, pero antes de dejarles este video, los invito a que me den muchos likes, le regalen una cantidad de comentarios a Fran que hizo este video conmigo y no se olviden de suscribirse al canal. Por el otro lado, no olviden de tener cuidado con sus criptomonedas y comprarse una Ledger, una Tangent, una billetera fría, porque están los estafadores, los scammers y los hackeos de moda. Todo el mundo está sufriéndola. Solamente miren lo que le pasó a Carl Larsen el año pasado y que esta semana ya se identificó qué fue lo que pasó. Ya salió a la luz qué era lo que le había pasado. Entonces, tengan mucho cuidado, cómprense su Tangent. Les voy a dejar en la descripción del video para que compren la Tangent, para que se compren una Ledger, lo que ustedes quieran. O váyanse y compren otra, la que les guste. Pero tengan cuidado con sus activos. Nos vemos en la próxima. Espero que este video les guste y no olviden darle, como les dije, un gigantesco like a Fran de Bolsa. Nos vemos. Chao. Hola señores, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un video donde estamos hablando durante 20 minutos sin estar conectados, sin darnos cuenta. Error mío. Nuevamente, la misma pendejada de la vez pasada. Tengo a Fran de Bolsa en línea. Es una machera tenerlo a él acá conmigo. Para el que no me conoce, yo vivo en Bogotá, Colombia. Fran está desde España. Felices de hablar de Ripple, de XRP, de RLUSD y todo el desarrollo que viene. Veníamos hablando de una cantidad de cosas súper interesantes, pero bueno, volvemos al canal. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué pena ¿Qué el tal? error. Nada, no, no te preocupes, esto suele ser lo habitual con los vivos, siempre hay problemas de última hora. Y nada, encantado de conectar contigo y con tu audiencia y de comentar aquí un poco las noticias de hoy y lo que está ocurriendo con el sector de activos digitales, que creo que a la audiencia le va a gustar mucho. Sí, seguro, seguro. Todos estamos súper motivados y entusiasmados con lo que está pasando con XRP, con Ripple, hasta dónde puede llegar el precio, hasta dónde puede llegar todo y sobre todo ver hasta dónde vamos a llegar con RLUSD, cuál es el beneficio, todo el tema geopolítico que veníamos hablando, estamos hablando divertidísimos hace un rato. Em, pero bueno, pues retomémosla y arranquemos de nuevo como si no hubiera pasado nada. Voy a ponerle la imagen al video para que todo el mundo que no se ha conectado ya la tiene otra vez. Yo le puse al título XRP Matrix en la imagen y es por todo este tema geopolítico que hay alrededor, todo el enrollo que hay, todo el rollo que hay alrededor de las criptos. Pero bueno, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, cuéntanos qué ves. Pues nada, la verdad es que es un tema interesante. Si quieres empezamos por el tema de RLUSD, ¿no? Sí, sí, Em, sí, claro. que lo que estábamos comentando un poco antes. Y bueno, a ver, a mí lo que me interesa, lo que creo que puede ser interesante es ver qué va a ocurrir dentro de un mes, ¿no? O sea, la noticia del lanzamiento es buena noticia no solamente para XRP, sino para todo el ecosistema por el tema de Tether. O sea, yo soy bastante Sí. crítico con Bitcoin y con Tether, es una opinión muy impopular, pero creo que tenemos un problema en el sector de activos digitales si el activo más líquido es a la vez el activo más opaco y no cumple con ningún tipo de estándar de auditoría normal. Esto es un problema, ¿no? Entonces creo que se lance otra moneda estable que sí que cumple con uno de los estándares más estrictos, que es en Estados Unidos, en todos los temas de auditoría, etcétera. Es una buena noticia no solamente para XRP, sino también para el ecosistema. Y lo interesante va a ser ver cuáles son los siguientes. Es decir, van a lanzar primero RL, han lanzado ya RL USD, pero luego va Reino Unido probablemente, por lo que parece, luego Europa. Eh, ¿Cuántos países del G7 van a estar, ¿no? Sabiendo que Japón, por ejemplo, del G7, sabiendo que Japón es un socio económico súper importante de Estados Unidos, Japón Sí. también va a lanzar
su moneda estable encima de XRP y Ethereum, ¿no? Muchas preguntas. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla en los próximos meses, cuántos se unen al carro. Y lo interesante va a ser ver las auditorías. Las auditorías de dentro de un mes ya han explicado que van a estar respaldadas por efectivo y equivalentes. Hay como una paleta muy amplia de conceptos que la gente puede leer en el white paper que ha salido publicado hoy y que pues dentro de un mes veremos exactamente cómo se refleja eso, o sea, dónde Ripple ha puesto la colateralización de los activos, ¿no? Va a ser interesante verlo dentro de un mes y ver cada mes cómo crece y la comparativa entre unas cuentas, unos estados de cuentas y los anteriores. Ven, a mí me preocupa, pues no te lo había dicho, me preocupa mucho ese tema de Tether que no es auditado y cómo pudiera afectar al mercado que llegue a tener algún problema Tether, porque Tether tiene una posición muy grande y pues casi un monopolio en el mercado. Obviamente esperamos que RLUS retome esa posición, pero en este momento con más de 130.000 millones o 140.000 millones de dólares en AUMs y que tenga algún problema me asusta. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, en una entrevista hace 2 meses más o menos, a Brad Garlinghouse le preguntaron sobre cuál creía él que podía ser un evento de cisne negro que modificase un poco las expectativas del ecosistema, ¿no? Sí. Y su primera primera respuesta fue nombrar Tether. Creo que con eso ya te dice un poco cuáles son las sensaciones con Tether. Tether es el elefante en la habitación que nadie quiere ver. No está respaldado 1 a 1. Por mucho que salgan diciendo que está respaldado 1 a 1, no está respaldado 1 a 1. Y si no está respaldado 1 a 1 y la gente empieza a retirar sus fondos, ¿qué ocurre con la liquidez del mercado cripto, ¿no? Y también es curiosa la correlación entre la subida de precio de Bitcoin y el minteado de Tether también, ¿no? Sí, Es bastante llamativo. O sea, veremos cuando entre el mercado de utilidad y cuando entre sobre todo, más que el mercado de utilidad, una regulación más dura, cómo va a reaccionar el mercado de activos digitales, porque yo tengo la opinión de que estamos en una especie de burbuja de las .com, pero con las criptos, ¿no? Tiene que estallar la burbuja, van a desaparecer muchísimos proyectos y eso cómo afecta a los players que ahora son los grandes ganadores, que quizá no lo sean dentro de X años cuando la regulación sea más estricta, ¿no? No lo sé, no tengo todas las respuestas, pero desde luego no pinta bien para Tether, no pinta bien. no, para nada. Y lo otro que veníamos hablando, que te hice la pregunta, pero pues no quedó en vivo, era sobre el BRICS. ¿Cómo ves el tema del BRICS? Pues si te la puse muy clara, era el tema de que BRICS es una entidad, es un grupo de países que va en contra a esa dolarización del mundo, que quieren encontrar una moneda diferente y que están tratando desde encontrar su camino para no depender del dólar y ahora estamos hablando de RLUSD, una moneda que es americana y que seguramente hay gente que no le guste. ¿Cómo la ves y cuál crees que puede ser el beneficio de RLUSD y de XLP dentro del BRICS? Pues, a ver, así para tener una visión, yo creo que esta es la pregunta más interesante, o sea, no la más interesante, la más importante, perdón, que la gente se tiene que preguntar del sector de activos digitales, ¿no? ¿Quién va a sustituir las funciones del dólar a nivel internacional para el comercio internacional, ¿no? Porque ahora hay un proceso de desvalorización, los BRICS, como tú bien has indicado, quieren crear un competidor y cómo encaja XRP en todo esto, ¿no? Esto es muy importante porque lo que se decida en los próximos años, igual que Bretton Woods fijó el estándar durante décadas y luego el petrodólar fijó el estándar durante décadas, lo que ocurre en los próximos años va a fijar las finanzas mundiales durante las próximas décadas, ¿vale? O sea, por eso digo que es la pregunta más importante porque si intentamos acertar esto, será un sector de activos digitales muy diferente al que estamos viendo ahora, a nivel de volumen y también de precio, ¿no? Aunque ya sabéis que yo de precio no suelo hablar, pero bueno, se entiende un poco la idea de fondo que es la importancia de la tecnología. Entonces, voy a explicar un par de dos historias que pueden arrojar un poquito de luz sobre qué está ocurriendo realmente con los BRICS. Yo, en primer lugar, no estoy de la opinión de que realmente existe esta división a nivel internacional. Hay una capa por encima, supranacional,
en la cual una estructura financiera tiene interés en que haya la mayor estabilidad posible, entre comillas, ¿vale? Porque hay muchísimo dinero que ganar y mucho que perder si las cosas no salen bien, ¿vale? Es un poco como la división de izquierda versus derecha, pero a nivel internacional, desde mi punto de vista, no existe. Y quiero explicar por qué creo que no existe. O no es tan pronunciada como la gente. No digo que no haya conflictos de interés o no digo que haya choques de grupos financieros, digo que están condenados a entenderse. Es lo que pretendo decir, ¿vale? Es lo que pretendo explicar. Entonces, ¿por qué digo que están condenados a entenderse? ¿Y por qué esta ficción de izquierda versus derecha a nivel internacional, BRICS versus Occidente, no es tan grave como la gente contra el G7, no es tan grave como la gente se imagina? Pues porque, como siempre dicen, follow the money, ¿no? Sigue la trazabilidad del dinero y eso te puede arrojar un poco de luz sobre qué está ocurriendo realmente. ¿A qué me refiero con la trazabilidad del dinero? Pues que lo que está ocurriendo ahora no ha ocurrido, antes en la historia y voy a poner el ejemplo de la URSS. Esto que saco no me lo invento, viene en un documento recogido por un think tank en Estados Unidos que se llama la Fundación para la Defensa de la Democracia. El paper lo podéis encontrar, se llama The Weaponization of Money, of Capital, ¿vale? Es un paper donde explican los paralelismos entre lo que está ocurriendo ahora con el capital, cómo ciertos países están instrumentalizando el capital para influir en las políticas económicas, sociales, etcétera, de otros países, ¿no? En este caso, el país de la bandera roja. Y pone el ejemplo de Rusia, de la URSS, en la Guerra Fría, ¿vale? La percepción de los ciudadanos es que durante la Guerra Fría había un choque muy fuerte entre Estados Unidos y la URSS. Y es cierto, pero las zonas que no estaban reguladas tenían una fuerte colaboración económica, pero muy fuerte. Es decir, había grupos muy pequeños que hicieron muchísimo dinero con estas sinergias económicas de dos contrincantes, ¿vale? Y esto lo recoge muy bien el documento, te pone ejemplos, etcétera. Y está ocurriendo exactamente lo mismo ahora, pero con, en este caso, Recuérdame, qué pena te interrumpo, recuérdame cómo se llama el artículo y lo voy a escribir en el chat para que todo el mundo lo tenga. The Weaponization of Capital. La instrumentalización como arma del capital, ¿no? Y la fundación creo que se llama Fundación en Defensa de la Democracia, ¿vale? El presidente, por cierto, de esta fundación está en el Consejo de Administración también de Coinbase. Ok. Es decir, es alguien que está instruido, o sea, que decir que tiene, o sea, que es consciente del ecosistema, no es una fundación ajena a la tecnología o anticripto, ¿vale? Pues explican, básicamente, en el año 2021, año 2019, cuando estaba gobernando, TikTok intentaron desde el gobierno, desde la administración de Trump, prohibir TikTok, ¿no? Sí. No lo consiguieron, nunca se supo, porque sabiendo lo beligerante que es Trump, no se entendía cómo no consiguieron frenar, no se sabe cómo no consiguieron eliminar TikTok en Estados Unidos. Pues el motivo fue Sequoia Capital. Sequoia Capital está controlado de forma indirecta por el partido del país de la bandera roja, el partido que gobierna este país. Y gracias al lobby que hicieron en la administración de Trump, consiguieron frenar la prohibición de TikTok, ¿vale? Ok. Pero es que no es el único lobby que hay en Estados Unidos que depende directamente del país de la bandera roja. IDG Capital es otro conglomerado financiero que entró como accionista en la junta directiva, como accionista en Ripple en el año 2016, igual que con Coinbase. Compraron dos compañías, acciones de dos compañías, Ripple y Coinbase. Con lo cual, esto que te demuestra que se vuelve a repetir la parte del año 2000 de la Guerra Fría, donde hay un conglomerado financiero que opera por encima de los países, donde tienen intereses en común. Dicho de otra forma, ¿a China le va a molestar realmente que XRP cumpla las funciones del dólar en un futuro, si ellos son accionistas de Ripple? Y más ahora que ayer en la Junta los asesores, se han anunciado dos asesores nuevos. Uno de ellos ha trabajado para el Banco Central de la India, con lo cual tenemos a dos países del BRICS ya metidos directamente con Ripple. Por eso digo que hasta qué punto es real esta guerra, que la van a explicar de cara al público, ¿no? De cara al público le van a decir, oye, sí, hay un conflicto, los BRICS están descontentos. Y sí, evidentemente están descontentos. No estoy diciendo que no estén descontentos con la instrumentalización del dólar para imponer sanciones económicas, etcétera, ¿no? Pero eso no quita que estén interesados o sea, obviamente están interesados
y si son accionistas, pues lógicamente más interesados que van a estar todavía, ¿no? Eso por un lado. Em, por desmontar un poco este concepto de división a nivel internacional. Y luego hay otro dato interesante, o otra historieta interesante, que la gente también puede ver. Es un webinario como de 3 horas, está en YouTube colgado, tiene muy pocas visualizaciones, pero es interesantísimo, ¿vale? Es del año 2018, o sea, imaginaos hace cuánto tenían esto planeado. 6 años. Desde hace muchísimo. Em, lo realizan el Instituto Harvard y la Escuela de Políticas de Kennedy, o algo parecido. Sé que me acuerdo que tenía la palabra Harvard y Kennedy. Escuela Kennedy del Instituto Harvard o algo así. Ok. Total, que hacen una simulación de guerra de divisas, ¿vale? Hacen una simulación de guerra de divisas. Y ahí está Larry Summers, un ex embajador de Estados Unidos. Bueno, hay varias personas, una persona simulando ser el jefe del CNI. O sea, ex políticos haciendo una simulación de ciberguerra, pero guerra de divisas, ¿no? Entonces, la simulación que se encuentran, y perdón que me estoy alargando un poco en la respuesta, pero creo que es la parte más importante para que veamos un poco lo planeado que está todo esto, y no hay margen de error, eso que pretende decir, ¿no? Sí, sí. Hacen una simulación de Corea del Norte ha conseguido... Todo esto fue antes de la guerra de Ucrania, ¿eh? O sea, antes de Wow. que dejase de utilizarse SWIFT, es decir, antes de que impusiesen sanciones económicas a Rusia, lo excluyesen de SWIFT, etcétera. Y entonces, lo interesante del siguiente escenario es que si sustituimos la palabra Corea del Norte por Rusia, encaja perfectamente con lo que acaba ocurriendo 3 años más tarde, ¿no? 4 años más tarde, perdón, que es la guerra de Ucrania. Sí. Entonces, Corea del Norte consigue financiar la creación de unos misiles balísticos usando la CBDC china. Entonces lanzan unos misiles y eso pone nervioso a Estados Unidos, que tiene una reunión de emergencia para saber cómo pueden contraatacar el uso de la CBDC china a nivel internacional. Porque claro, al utilizarse el dólar, Estados Unidos tiene la capacidad de monitorear, o al utilizar SWIFT, Estados Unidos tiene la capacidad de monitorear todas las transacciones, o le da como un poder de supremacía, ¿no? Y si empiezan a utilizar una CBDC china, eso queda fuera del control de la jurisdicción o de la capacidad de observación por parte de Estados Unidos. Total, que continúa la simulación, hay un ciberataque, se roban como 3.000 millones de dólares también para financiar estos misiles. Y entonces tienen esta simulación de emergencia donde pues los asesores del presidente tienen que encontrar una solución para hacer que Estados Unidos siga manteniendo el control del sistema financiero frente a una futura CBDC china. Y le preguntan a Larry Summers cuál sería la respuesta. Y os lo resumo de una forma muy sencilla. Dice que la solución vendría por reforzar SWIFT, que es precisamente en lo que consiste ISO 20022, que es en lo que consiste XRP, y que reforzar este ecosistema vendría a través de una colaboración público-privada, es decir, implicaría al sector privado. Yo me pregunto, ¿qué empresas en el sector privado están en posición de reforzar SWIFT que cumple con el estándar ISO 20022, ¿no? Pues tienes un puñado, XRP, XLM, XDC. Hay 8. Esto es el año 2000. Claro, o sea, entonces esto es un poco porque lo vemos todo desde nuestra perspectiva, pero aquí las naciones están pensando en otras cosas completamente diferentes a lo que pensamos nosotros y a nuestros intereses. O sea, tienen unos intereses o unas preocupaciones que no son las nuestras, ¿no? Con lo cual, lo interesante va a ser averiguar qué activos digitales van a ser los que van a cumplir las funciones del dólar o las funciones que el dólar cumplía hasta ahora a nivel internacional. Y en mi opinión son una paleta entre ellos XRP. Ok, wow. No, Espero no haberme enrollado mucho en la respuesta. No, pero mira, Fran, pues tienes toda la razón en todo lo que dices, pero quería aprovechar para saludar a todos los que están saludando ahí en el canal. Obviamente siempre es súper chévere ver tanta gente opinando y dando buenos saludos. Y mira lo que dicen, que Fran es un duro. No sé por qué, pero claro que sí sé por qué, pero bueno. Un No, duro, perdón, ¿a qué se refieren con un duro? que eres muy bueno, Ah, vale. que eres Gracias. realmente vale la pena oírte y que eres, mira, te saludan desde Barcelona, desde Colombia, desde Polonia. He visto todo estilo de mensajes. Creo que hay gente que hay que agradecerles por siempre estar ahí oyéndolo a uno, porque no solamente uno hablando
y, y ya, sino que realmente le llegue a alguien el mensaje. Desde Buenos Aires, mira, te saludan desde Madrid, desde Barcelona, he visto desde no me acuerdo desde dónde más. Eso iba a decir que, por favor, a los que estáis viendo el directo, pongáis de dónde sois para que os podamos ubicar un poco. Y si tenéis alguna pregunta, también creo que podría estar bien De intentar contestar Málaga. alguna pregunta. Y también intentad compartir el live para que lo llegue a más gente y así pues esta información llega a más gente que pueda aprovechar la oportunidad también, ¿no? Sí, exacto, exacto. Hay muchísima gente. Mira, apenas dije, todo el mundo salió feliz a decir que era de Galicia, de Pero México, de Herbaz, otro de Bariloche, de Barcelona. Saludos a todos los que nos siguen. Es muy interesante aprender acá desde el País Rojo también, de la bandera roja nos saludan de Córdoba, de Costa Rica, de México, a Alicante. Wow, muchos seguidores, Fran. qué bueno, qué bueno. Hay un público muy diverso. Sí, O sea que sí, sí, de mayor. todas las zonas horarias nos están viendo. Y nada, un Wow. saludo también a los que lo vais a ver después en la repetición. Desde Chicago, sí, a todos los que nos saludan después. Mira, y otro tema interesante es todo lo que está pasando en Japón. En Japón, desde Suiza nos saludan también Uruguay, Sevilla, Andorra. Entonces te iba a preguntar del tema en Japón. Veo que yo ya ni sé cómo quitar el mensaje que ya está puesto, pero pues ya. Eh, Desde Japón vemos que el SBI es un socio directo muy fuerte de Ripple y de XRP y está muy bien posicionado. Bueno, además de ser socio real, no solo es socio estratégico además en desarrollar la tecnología Ripple allá en el país nipón. Pero entonces te quería preguntar, ¿cómo ves ese mensaje que llegó ayer de uno de los asociados de SBI diciendo que querían que hubiera mucho más involucramiento de SBI dentro de Ripple y dentro de XRP, que compraran y que tomaran una posición más como lo que ha hecho MicroStrategy, Michael Saylor con MicroStrategy y Bitcoin? Creo que es bien interesante esa posición y ojalá lo tomaran en este equipo. Pues lo quería hablar ayer, pero dije, no, dejémoslo para el live, para hablar con Fran. Pues es una muy buena pregunta porque yo justo además hice un vídeo. Intento no meterme con Bitcoin, pero siempre Bitcoin es imposible hablar del sector de activos digitales sin meterte con Bitcoin. Em, Hice un vídeo sobre el Michael Saylor y lo que está haciendo, ¿no? Porque parece que ha encontrado la fórmula para imprimir dinero de forma infinita. O sea, ha encontrado una fórmula increíble, ¿no? Entonces la pregunta es si esta fórmula em, la van a copiar otras compañías como signo de que es una fórmula fiable o si vamos a ver cómo otras compañías no se unen, ¿no? Es el caso de Microsoft que ha decidido no usar lo mismo, no implementar la misma estrategia que está haciendo Michael Saylor. Entonces yo creo que a nivel conceptual yo estoy de acuerdo con el concepto o creo que una de las posibilidades para solucionar la deuda es precisamente que los estados, y perdón que me vaya a la parte de estados, pero Mejor. las empresas no tienen las herramientas que tienen los estados, ¿no? Entonces, ahora intentaré darle un poco más de sentido a la respuesta. El caso es que lo interesante es ver que hay una doble vía de los estados queriendo exponerse a activos digitales y también las compañías, ¿no? Hemos visto los primeros Estados Unidos quiere hacer una reserva estratégica con Bitcoin, Michael Saylor quiere meter Bitcoin en sus balances y la pregunta es, vale, ya hemos abierto el melón de se van a meter activos digitales, Bitcoin es el primero, la pregunta es los siguientes cuáles van a ser, ¿no? Y cuáles van a ser los siguientes una vez pase esta criba del sector de activos digitales. Entonces, no me extrañaría que lo que quieren hacer, lo que están pidiendo que se haga desde el punto de vista de las empresas, en el caso de SBI Holdings, se implemente también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la única forma de sanear las cuentas de la deuda global es quizá incluyendo en los balances activos que se van a revalorizar. Es decir, si tú tienes activos y pasivos, haces y sabes que X activos van a subir de precio, los incluyes en tus balances y cuando sube de precio puedes seguir endeudándote, ¿no? Y haces que la rueda siga rodando, que la pelota siga rodando, ¿no? Esto es un poco lo que enfocan desde SBI Holdings a nivel de su empresa, ¿no? Pero si tenemos una visión un poco más macro de lo que está ocurriendo a nivel internacional, quizá la forma
de hacer que las deudas no sean tan graves es hacer que tengas activos que sean superiores a los pasivos. Y estamos viendo no solamente a SBI Holdings abrir el melón, MicroStrategy, Microsoft decirlo ahora en la Junta de Accionistas, que lo han rechazado con Bitcoin, pero que han dicho que están abiertos a incluir otros activos. Los estados lo van a hacer también, ¿no? También es verdad que tengo que decir que los estados tienen unas herramientas que las compañías no tienen. Es decir, si un estado comete un error, tiene una serie de herramientas a su disposición que le permiten sufragar mejor sus errores, sobre todo porque al final lo paga el ciudadano, ¿no? Una empresa, si Sí. comete un error, no tiene si comete un error, le cuesta dinero, tiene que despedir a gente, con lo cual vamos a ver a los estados tomando muchos más riesgos que a las compañías, ¿vale? Em, con lo cual, sabiendo que las compañías van a tomar menos riesgos, el hecho de que una compañía como SBI Holdings quiera hacer lo mismo que está haciendo Michael Saylor con XRP es una señal de fortaleza, o que no ven tanto riesgo como ve Microsoft hacia Bitcoin. No sé si me he liado un poco con la contestación o ha tenido un poquito más de, No, no de para sentido. nada. Súper sentido todo lo que estás diciendo porque me parece, yo hacía la cuenta esta mañana, antes de levantarme, decía, si ellos compran el 2% igual que lo que tiene hoy en día Michael Saylor de Bitcoin, el 2% de XRP serían 2.000 millones de tokens con full circulación, con toda la circulación del token, eso sería más o menos unos 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares de inversión ahí, que realmente no es tanta plata, es muy poco, pero si se valoriza un 10 veces sería 50 y eso pues, y además absorbe un gran potencial y no solo eso, sino que además genera un interés y dice, oiga, si hay alguien capaz de invertir, ¿por qué no lo hago yo? Si alguien se toma la posición tan fuerte, ¿por qué no lo hago yo? Y creo que eso puede pasar es lo que está pasando con Bitcoin, que ahora no solamente se están metiendo Michael Saylor con su equipo, sino también hay otra cantidad de empresas que están haciendo lo mismo, como Square, creo que también está ahí. Hay otros que también están creciendo durísimo. Entonces, a mí me parece que incluso lo que dices tú, que los estados tomen una posición más importante, como también se especula que la Fed tiene alguna posición ya en XRP y otras entidades, las agencias americanas también tienen algo. No se sabe si es verdad, es pura especulación, pero es lo que creo. Yo soy de la teoría de que el scroll de Ripple ya ha sido preadjudicado. De hecho, lo he publicado en el vídeo de hoy, justo hablo de este concepto, ¿no? El concepto de la preadjudicación. No puedo demostrar lo que voy a decir, es una mera especulación. Pero ¿por qué? Porque si XRP llega a ciertas cifras, no habría ninguna compañía que estuviese en posición de, de comprar esos activos, ¿no? Em, Cuando digo preadjudicación, preadjudicación mucha gente piensa que es directamente compraventa. No me refiero a compraventa, la preadjudicación puede implicar también cesión en formato de alquiler, por ejemplo, ¿no? Te Ujú. cedo los activos, me pagas un porcentaje del valor total o un porcentaje por cada transacción y así puedes usar un activo que no tendrías la capacidad, el pulmón financiero de poder utilizarlo, ¿no? Em, Creo que eso es una posibilidad. Lo que sí que es público es que hay más de 1000, si no me equivoco, 1600 NDAs, 1.700. 1700 NDAs de un pleito que hubo, que se publicó. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos 1700 clientes que han firmado NDAs con Ripple? Son muchos clientes, son muchas... es verdad que el sistema financiero hay muchos bancos, ¿vale? Y que 1700, si comparas todos los bancos que hay, pues no es una cantidad tan grande, pero aún así 1700 es mucho, ¿no? Y volviendo a lo del SBI yo creo que no es casualidad que SBI sea accionista de Ripple, em, precisamente porque Japón es un socio comercial importantísimo, es el mayor inversor extranjero en Estados Unidos. Bueno, hice un vídeo también en mi canal explicando todas las conexiones de Japón con Estados Unidos, toda la interdependencia mutua que tienen, que hace que ellos más que nadie están interesados en si Estados Unidos hace un cambio, estar ellos metidos en el cambio, preparados y listos para ponerse en marcha, ¿no? Cuando este cambio ocurra. Ok, claro. Y, y acá me preguntan, volvieron a preguntar, no sé si les hacemos un pequeño resumen, que por qué seguramente llegaron tarde, el RLUSD, cuál es el beneficio final que va a darle a XRP, y que por qué todavía no se puede negociar en Coinbase. Solamente hay 8 entidades donde se puede negociar en este momento de RLUSD,
donde es el momento de lanzamiento, que son Uphold, bueno, tengo la lista completa, pero son solamente 8 entidades, todavía no está disponible en las otras plataformas, en los exchanges, pero por si alguien lo está preguntando ahí. Pues mira, esto lo explica el propio David Schwartz. El beneficio principal es que va a traer liquidez al ecosistema, ¿no? Este es el beneficio más evidente y poco a poco, con el paso de los días y de las semanas, irán incorporando nuevos exchanges que podrán comprar, con lo que la gente podrá acceder a RL USD. Pero bueno, yo creo que de todas formas lo importante o los beneficios reales, yo es que suelo ser bastante cauto y me gusta esperar a que las cosas avancen para luego dar la opinión, ¿no? Pero yo creo que va a ser interesante ver la auditoría dentro de un mes, comparar la del mes 1 con el mes 2, la del mes 2 con el mes 3 y ver cuáles son los cambios que ha habido, cuál es el ritmo de crecimiento de adopción, si hay un nuevo mercado o a medida que RL USD empieza a aumentar, le está comiendo cuota de mercado a Tether. Todo esto vamos a tener que ver cómo evoluciona, cómo va a impactar el precio de XRP, si lo impacta o no lo impacta, ¿no? Son muchas preguntas que va a ser interesante verlo y yo creo que todo el mundo está bastante contento. En general es una buena noticia y a la espera de las noticias. Pues de lo que yo he visto, RLUSD va a ser, además, va a ser un activo que va a ayudar a hacer on-ramp y off-ramp al mundo cripto. ¿Eso qué significa? Poder subir, intercambiar un dólar de fiat por un dólar digital, que puedas tener la posibilidad de, con ese dólar digital, el RLUSD, invertir en cualquier otra criptomoneda. Es la entrada y, pues obviamente, la entrada va a ser a través de XRP Ledger, como también a través de Ethereum, que también tiene esa posibilidad de la moneda, está en las dos redes, es la gran ventaja. Lo más interesante es después poder tener unos pares en los exchanges donde en vez de tener Bitcoin contra USDT, van a tener Bitcoin contra RLUSD o XRP, ya no va a ser contra USDT, sino contra RLUSD, aunque falta mucho para llegar a tomar algo de ese market share, de ese poder de mercado que tiene USDT, pero es un reemplazo que es muy lógico y muy válido, porque fíjense que hoy en día en Europa, lo está viviendo allá Fran, ya no está permitido utilizar USDT por temas regulatorios. Es una moneda que hoy en día no está autorizada dentro de algunos exchanges, con todo el tema también adicional de lo de Travel Rule, que arranca ahorita el 30 de diciembre. También va a haber limitaciones y hay que tener esa moneda válida que va a beneficiar a RLUSD, va a ser a la gente consciente de que XRP es mucho más allá que Ripple. Es buenísimo que exista Ripple y hay también buenísimo que existan otro estilo de empresas vinculadas a XRP Ledger, que también creo que van creciendo a poquitos. Pero bueno, también RLSD, lo dijo Brad Garlinghouse esta semana, que es una moneda enfocada más a las grandes corporaciones, o es una moneda que va a tener un volumen mucho más grande, enfocado en ese sentido, y va a reemplazar en una gran medida, eso esperemos, a USDT. Adicionalmente, Fran, lo otro que están haciendo es que van a reemplazar a USDT, perdón, todas las transacciones de RLUSD que se ejecuten en XRP Ledger van a ir consumiendo XRP en el gas fee y eso es una quema de la moneda. Hace que sea todavía más... hay muchísimos beneficios, lo has resumido muy bien, lo has resumido de hecho mejor que yo. Yo he utilizado simplemente la palabra liquidez, tú has explicado todo lo que significa realmente el deployment de todo eso. Sí, obviamente eso hace que se queme más XRP y que sea todavía más escaso el activo, ¿no? Con lo cual, pues es una buena noticia. Cuanto más escaso, más valioso. Es una ley básica de oferta y demanda. Y va a ser interesante ver un poco cómo se desarrolla. Yo tuve la oportunidad de asistir al XRP Ledger Apex en Ámsterdam, cuando anunciaron el lanzamiento de RLUSD, y justo explicaron eso, ¿no? Que va a ser como una especie de enchufe del sistema financiero tradicional al mundo cripto. Pero bueno, yo creo que lo has escrito muy bien todo el on-ramp, off-ramp del ecosistema y cómo se pueden beneficiar. Exacto, y creo que eso es uno de los grandes beneficios. Para el que no lo entienda, eso es lo más importante, me parece, que utilizar una moneda regulada
que además tiene muchos accesos, y va a ser una moneda que va a ir quemando tokens a XRP. Por eso el XRP adicionalmente tiene una ventaja. Ya no van a ser, creo que en este momento hay 11 millones de tokens que se han quemado de XRP en total de todos los gas fees. Y de ahí en adelante van a ir subiendo y subiendo y subiendo. Y otra Acá un cosa que saludo también, de mi hijo que está acá, que saluda y saluda. un saludo, un saludo aquí desde España. Y nada, yo simplemente añadiría que es muy importante la parte que has nombrado de la regulación, porque está muy extendida la idea en el mundo de activos digitales de comprar activos digitales sin KYC, de la forma más opaca posible, etcétera, ¿no? Cosa que entiendo el por qué lo dicen, ¿no? O sea, el inversor medio en activos digitales suele ser también un inversor, o los que han invertido en Bitcoin, suelen ser también un inversor que ha invertido en oro, ¿vale? Es decir, la gente que invierte en oro habitualmente desconfía de las instituciones, bancos centrales, etcétera, quieren custodiar ellos el oro en su casa o donde sea, ¿no? Y quieren una protección frente a las políticas de los estados. Y el inversor en Bitcoin un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ecosistema va a cambiar mucho y todos los activos que hayas comprado en un futuro no podrás meterlos en el circuito. Esta posibilidad aún existe a día de hoy, están unidos los dos mundos, pero habrá un momento, va a llegar un día en el futuro en el que todo lo que ha sido comprado de forma opaca vas a tener que demostrar que has pagado impuestos en el país de origen y que lo has comprado de forma legal, es decir, pasando AML, KYC, etcétera, ¿no? Con lo cual va a ocurrir lo contrario a lo que está ocurriendo ahora, que es, ahora está todo el mundo haciendo el esfuerzo para ser opaco, y lo que vamos a ver en un futuro es que si quieres, por ejemplo, meter tus criptos en un banco, el banco te va a pedir el origen. Si no puedes demostrar el origen, no te va a aceptar el dinero, ¿no? Con lo cual se va a tener que deshacer todo el camino que han estado explicando en redes sociales de, sí, compra Bitcoin sin KYC, compra Bitcoin sin AML, tal, de forma opaca, porque esto es importante que decirlo, explicarlo, porque todo lo que estás pagando ahora para hacerlo de forma opaca lo vas a tener que volver a pagar para hacerlo de forma legal en un futuro. Acá me nos están preguntando una cosa que creo que es importante resolverle. Es que por qué el RLUSD se utiliza no solamente en XRP Ledger, sino también en Ethereum. Y lo que vamos a encontrar, para que todos sepan, es que esperemos que, que RLUSD no solamente esté en XRP ni en Ethereum, sino que esté en todas las cadenas, porque va a ser una moneda que va a ser global, que ojalá sea global. Igual XRP hoy en día uno la puede comprar en Binance Smart Chain. Yo tengo unas XRP con la plata que tengo metida en la otra línea, pero obviamente son una wrapped de coins, pero esa es la ventaja de poder utilizar esa moneda en diferentes redes. Acabas de dar en el clavo. Yo creo que la gente hay mucho tribalismo en el ecosistema y la gente tiene miedo, ¿no? Cuando de repente dices, no, es que RLUSD va a estar también en Ethereum. Y entonces ya piensan, no, XRP se va a cero porque han montado RLUSD en Ethereum. No, ¿vale? No. Vamos hacia un mundo donde todos los activos digitales, de hecho el fallo que hay ahora es que los activos digitales hay poca interoperabilidad, ¿vale? Tenemos que hacer que todos los ecosistemas puedan operar de forma sencilla y sin fricción. Y a día de hoy eso aún falta un poquito por un poco de recorrido, ¿no? Con lo cual nos tenemos que acostumbrar a justo lo que acabas de decir tú, Bernie, que se construya en muchísimos ecosistemas y que esté todo lo más conectado posible, para que cuanto más conexión haya, más rápido va a crecer todo, ¿no? Te tengo una pregunta porque yo no la sé y de pronto tú sí la sabes. La gente de Ripple crearon un sistema que se llama el Interledger, que es un sistema que es un puente entre las diferentes redes como es Ethereum, como es Solana, como es Sui, que yo sé que nos gusta enfocarnos en XRP Ledger, pero tenemos que saber y ser conscientes que estamos en un mundo integrado y de muchas redes y muchas cadenas, pero además si pudiéramos integrarnos con todas esas cadenas, creo que tiene muchísimo más valor la que nosotros tenemos y la que nos gusta, que es XRP. ¿Cómo funciona Interledger, que es ese sistema de integración entre las diferentes redes? ¿Tú me puedes explicar un poquito? Pues mira, No sé. de hecho, de lo que estaba hablando era de Interledger. O sea que Ok, has perfecto. verbalizado, has verbalizado. O sea, el ejemplo que he puesto antes era Sí, sí. estaba hablando de Interledger sin decir Interledger. Ok, Básicamente es como si fuese em, Swift, ¿vale? ok, Interledger. La función que cumple Swift ahora
es la que cumple Interledger. Swift conecta a más de 11.000 entidades bancarias. A más de, no me aparte de entidades bancarias, hay otra categoría, no me acuerdo ahora cuál es. Y es un sistema de comunicación que hace que todos puedan conectarse a una misma red para poder entenderse, ¿no? Que es la capa que le hacía falta a XRP para poder ser adaptada por los bancos. De hecho, es bastante curioso. Hay un vídeo de un ex directivo de Swift explicando que con Interledger, combinando Interledger con XRP, podían hacer un número de transacciones, creo que eran millones de transacciones por segundos con Wow. XRP. Con lo cual se solucionaba la escalabilidad. Porque obviamente si miras las métricas, 1.500 transacciones por segundo no es suficiente, ¿no? Esa es la gran... de hecho, en la página web de Ripple hay un documento de Harvard que la gente puede comprar en internet, donde se establece, donde ellos mismos reconocen que en el año 2013, si no me equivoco, no me acuerdo qué año exactamente, Ripple en la página web tenía transacciones por segundo, 50.000 transacciones por segundo. Y ahora de repente hay 1.500. Entonces, ¿qué ha ocurrido, no? Han reducido las transacciones para pasar un poquito más desapercibidos. Si luego escuchas las declaraciones de este directivo de Swift, te dice que combinando XRP con Interledger las transacciones por segundo alcanzan millones de transacciones por segundo. No es mi opinión, es la del ex directivo de Swift, con lo cual Sí. todas estas piezas de por eso digo que es un encaje de bolillos. Tenemos que ir cogiendo información poco a poco por separado. En primer lugar, porque hay muchísimos NDAs de por medio. Y en segundo lugar, porque no tenemos información. O sea, vamos un poco con la pata coja, ¿no? O sea, podemos intuir un poco por dónde va todo, pero no es fácil sacar ciertas conclusiones. Pero sí es interesante. El rol de Interledger va a ser interesante verlo en un futuro. No, eso es interesante. Y la otra cosa que es súper interesante, Fran, es el tema de, pues yo sé que lo más grande son las instituciones, los financieras y todo eso, pero ellos también le pidieron a Ripple que desarrollara el sistema DeFi con el sidechain de Ethereum. Creo que eso es más que atender al retail, es más atender a esas grandes empresas con ese desarrollo que se hizo de lograr que haya unas finanzas descentralizadas, y para eso los smart contracts que pueden utilizarse con el sidechain de Ethereum me parece súper válido, y creo que le suma a todo ese ecosistema que se está creando. Estamos hablando de 4 o 5 pilares, ya creo que son hasta 5. La tokenización, la moneda estable, la custodia, con lo que se está haciendo, pues, mejor dicho, tener la custodia, por eso es que podemos hacer el RLUSD, todo el desarrollo de on demand, y ahora pues el sistema de contratos inteligentes que está haciendo con ese sidechain. Yo creo que vamos a ver más anuncios en ese estilo. Yo tengo curiosidad por saber cuál va a ser la siguiente vertical que va a anunciar Ripple, que yo creo que es bastante evidente que se va a convertir en un banco, básicamente, o anunciarlo de forma pública. Y luego yo creo que vamos a ver también más noticias en el ecosistema, o sea, más noticias en la línea de las monedas estables, de más sinergias y más conexiones, ¿no? No sé por dónde exactamente va a ir, pero sí, o sea, están desarrollando distintos modelos. Esto solamente es el principio. Y por eso también animo a la gente a tener una visión más a largo plazo. Porque yo entiendo que sí, por hacer un por 4 en 30 días está muy bien. Yo creo que todo el mundo está muy contento con XRP. Pero esto es una maratón, no un sprint, ¿no? Y hay que tener una visión a más a largo plazo. Intentar entender como los fundamentales, lo que has explicado tú, ¿no? Y ver cómo de grandes van a ser los mercados y ver qué cuota de mercado se va a comer Ripple, qué cuota de mercado se va a comer otras empresas, y aguantar, ¿no? Por eso digo siempre 5 años, porque es este bull run y el siguiente, ¿no? Que es un poco impopular, pero Sí, de eso sí. acuerdo. Pero yo sé que a ti no te gusta hablar de números, pero fíjense que pasamos de 50 centavos a $2.60 facilísimo. Y esto tiene muchísimo más potencial. Entonces, estoy de acuerdo contigo, que uno no debe pensar en el corto tiempo. Cuando uno compra una de estas monedas, pues, primero que todo, hay que pensar una cosa. Cuando uno compra la moneda, el XRP, uno no es socio de Ripple, ¿no? Uno Exacto. no es accionista de Ripple. Y para eso váyanse a Linkto, que tiene un private equity para vender acciones de Ripple. Yo no sé bien cómo funciona, ni soy asesor financiero en ese sentido, pero uno cuando compra XRP no es socio de Ripple, para que todo lo tengan claro. A largo plazo,
la moneda, que es la que nos va a ayudar a interactuar entre las diferentes entidades financieras, es XRP, que está montado sobre XRP Ledger, y esa es la utilidad que estamos comprando cuando compramos XRP. Esa es la utilidad, no somos socios de Ripple. Lo otro que sí le iba a preguntar, justo hablando de eso de las sociedades, ¿tú crees que va a salir un IPO de Ripple próximamente? Yo creo que sí, ellos lo anunciaron, ¿no? En cuanto hubiese claridad regulatoria, o sea, en cuanto el pleito, perdón, claridad regulatoria no, porque ya hay claridad regulatoria, pero en cuanto hubiese, finalizase el pleito, quieren hacer IPO, ¿no? Tiene pinta de que con el cambio de gobierno el pleito tiene los días contados, que de hecho para mí ha sido una especie de cortina de humo, porque Ripple parece más una agencia del gobierno americano que otra cosa, por todo como toda la junta directiva es que es un, es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que es, vamos, es increíble, ¿no? Y, y entonces, en cuanto eso ocurra, IPO y sale a bolsa. Yo creo que es muy importante explicar esa distinción que has hecho, distinguir entre las acciones y XRP Ledger. XRP Ledger es anterior a Ripple. Ripple podría dejar de existir y XRP Ledger seguiría operando con normalidad. Pero eso sí, si XRP desaparece, Ripple deja de funcionar, ¿no? Pues su propósito es expandir el ecosistema de XRPL. Con lo cual es muy importante distinguir entre esas dos cosas. Son cosas completamente diferentes y que la gente lo tenga en cuenta, que si quieren comprar acciones de Ripple, se vayan a Link2 y ahí pueden tener acceso. Ok, perfecto. Bueno, no, te tengo una pregunta personal. Quiero saber qué cantidad de libros te has leído de esas bibliotecas que tienes. Porque todo el mundo lo pregunta en todos lados cada vez que veo un mensaje de tuyo. Pues mira, algunos están pendientes de leer y otros están leídos. Pero sí, hay libros también, se utilizan un poco como biblioteca de acumulación, ¿no? O sea que Algún día hay lo libros. leeremos. Exacto, sí. No, Yo pero tengo es los una míos buena igual. pregunta, es una buena pregunta. Y creo que es también me gusta utilizar la biblioteca como metáfora, ¿no? Que al final el conocimiento sin acción no sirve de nada, ¿no? O sea, tienes que implementar ese conocimiento. También por eso escogí la biblioteca como lugar para grabar, porque al final tenemos como sobrecarga de información y no utilizamos esa información nunca, ¿no? Pues oye, pues con toda la información que explicamos los creadores de contenido sobre XRP, toma acción. Obviamente esto no es un consejo financiero, pero involúcrate, edúcate, ve a eventos, fórmate, no te creas nada de lo que contamos, contrasta la información, ¿no? O sea, acciónate, actívate y haz cosas, porque si no al final acaba siendo como un libro de aquí detrás que está ahí quieto cogiendo polvo y no hace nada. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo varios libros en fila y compro más y compro más y compro más. Sí, Pero, sí, sí. pero bueno, y también cambio la biblioteca para no estar siempre en el mismo sitio. Por facilidad a veces lo hago y pues porque la gente no sienta que es el mismo video que Sí. va actualizándose, pero pues siempre están los libros ahí para uno instruirse. Y fíjense que cada vez que uno se sienta acá frente a la cámara lleva horas estudiando. Seguramente Fran hace lo mismo, horas y horas estudiando, investigando, analizando para poderles traer a ustedes la mejor información. Pero eso es una cosa que ustedes también deben buscar, no coman cuento, porque hay mucha gente que les viene y se siente, y yo he visto últimamente unos videos que digo, pierdo el tiempo viendo esto. Más bien busquemos y eduquémonos mejor para que ustedes encuentren una mejor información en nosotros, que es lo que pues creo que es la lucha diaria de uno de no quedarse sin entender y sin saber y todo eso, mejor dicho, uno le llega a esos documentos de los que habla Fran y creo que vale la pena siempre reflexionarlos, siempre analizarlos y valorarlos y entenderlos. Y no solamente leer las palabras, sino entender lo que hay en el trasfondo. Sí, yo creo que has dado en la clave y es que la gente o sea, que la gente no se fíe de lo que estamos diciendo, que la gente contraste la información que decimos, que de hecho es bastante curioso. También hice un vídeo hace poco hablando un poco sobre el conflicto de interés que tienen ciertos creadores de contenido, hablando de activos digitales versus la ausencia de conflicto de interés que tenemos nosotros cuando hablamos de ciertos activos, en concreto los de utilidad para la banca, ¿no? Porque lo que ocurre con muchos creadores de contenido es que son pagados por ciertos proyectos para hablar les dan parte del supply, les pagan en monedas y luego ellos a sus audiencias les hablan de esos proyectos para que compren, el precio sube y utilizan a su audiencia como exit liquidity. Esto es muy normal, por desgracia, en el mundo de redes sociales, creadores de contenido de internet, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empiezas a hablar de XRP ocurre lo contrario, y es que la tesis de inversión es precisamente lo contrario. Si algún día el precio sube, no es porque la audiencia compra, es porque la banca central y la banca comercial compran. Con lo cual, nuestras audiencias están mucho más alineadas
con lo que nosotros decimos en comparación con otros creadores de contenido que te están promocionando activos digitales, meme coins, que entiendo la estrategia de inversión en meme coins, no soy ese perfil, no pretendo aquí meter hate de Bitcoin y meme coins, que la gente haga lo que quiera con su dinero, son mayorcitos. em, pero que también es importante explicar esto, ¿no? Porque al final parece como que estamos siendo pagados por Ripple, ¿no? Que a veces en los comentarios nos ponen, no, a ti te paga Ripple y tal, ¿no? Y yo creo que es bueno que la gente sepa que Ripple no tiene departamento de marketing, que en cuanto se dieron cuenta cómo tenían que trabajar, se hicieron de todo el departamento de marketing, porque tienes que hablar con literalmente 3 o 4 personas en un banco central para saber cómo avanzar, ¿no? No te hace falta. De hecho, no tienen comunidad. Apenas existía la comunidad hace 2 años. Fue también uno de los motivos por los que empecé a crear contenido yo. La comunidad en habla hispana era muy reducida. Ahora estamos viendo a muchos, ¿no? Pero hace 2 años, 2 años y medio, no había tanta gente en habla hispana, ¿no? Y eso es un reflejo de lo bien que lo ha hecho Ripple, porque el retail no es su público, no es su use case, es la banca central y la banca comercial, ¿no? Con lo cual eso es una buena señal también de que la comunidad está empezando ahora. Bueno, 2 añitos es poco comparado con Bitcoin en habla hispana, pero por ejemplo en inglés sí que es verdad que la comunidad de XRP es mucho más grande, hay muchísimos más creadores de contenido y yo creo que esa parte es importante explicarla porque que la gente a veces no entiende por qué ciertos creadores de contenido hablan de ciertos proyectos y quizá con eso pues hay un poquito más de luz. Sí, no, es verdad. Nos ofrecen promocionar algunos proyectos. Yo he aceptado hablar de algunos, hay algunos muy buenos, pero XRP no ofrece nada, no. Eso es pura motivación propia. Entonces Exacto. creo que y lo que dices tú, nosotros somos nada al lado de los grandes inversores que están ahí metidos y la idea es que nosotros tratemos de transmitir y enseñarles lo que realmente hay detrás de una empresa que a mí me parece impresionante todo lo que hacen. Es bien entretenida. Yo al principio decía, bueno, pero ¿de qué voy a hablar hoy? Y siempre uno tiene tema porque hay demasiado para charlar. Uno oye a Brad Garlinghouse, a David Schwartz, a Larsen, a todos, hay una cantidad de información y bueno, y hay muchos creadores de contenido en Estados Unidos en inglés que son muy buenos, pero en español sí hay reducidos y bueno, Fran es uno de esos grandes gurús de lo que es muy bueno y a mí me encanta verlo. Por eso lo Intentamos, invité. bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo. La verdad es que tengo mucho que aprender aún a nivel de comunicación y a nivel de todo. O sea, sigo aprendiendo todos los días y veo que, me imagino que te pasa un poco lo mismo a ti, que a medida que vas aprendiendo sobre algo, te vas dando cuenta de lo que no sabes, que es un poco como el proceso inverso, ¿no? La gente se suele pensar que cuanto más aprendes de algo, más seguro estás, ¿no? Entonces Sí. ocurre al revés. Cuanto más aprendes de algo, más te das cuenta de todas las áreas de conocimiento que tienes que aprender que desconoces, ¿no? Con lo cual es un ciclo sin fin, ¿no? Hay que ser un estudiante toda la vida y en este caso con XRP. Y como pequeño dato también, que creo que también es importante, de todo el XRP en circulación, el retail solamente representa en torno a un 1%. Con lo cual, eso también es importante que la gente lo sepa, eh, que somos un porcentaje de inversores muy pequeño comparado con todo el supply de XRP. No tenía ni idea de esa cifra, eso me sorprendes. Exacto. Claro, eso es un poco el reflejo. ¿Esto por qué lo digo? Porque em, muchas veces la gente piensa, o uno de los comentarios es, oye, ¿por qué van a dejar que la gente gane dinero, no? Que el retail gane dinero. Es que el Sí. retail no es un porcentaje muy pequeño, somos insignificantes respecto a... Básicamente la idea es, si tú dejas que ellos ganen dinero en el proceso, el retail no es un problema. El 98% del XRP en circulación no es propiedad de retail, con lo cual no les molestamos, por así decirlo. No, nosotros no movemos el precio. Exacto. De hecho, sale Frank con sus millones de tokens, con sus monedas y seguramente eso les hace cosquillas. Nada. No, no. Bueno, no quiero alargar la charla. Divertidísimo poder hablar con un tipo me le quito el sombrero. He aprendido muchísimo de lo que Fran nos enseña a todos. Le doy las gracias por lo que está haciendo, porque realmente creo que no soy solamente yo el que aprende, sino toda la gente está muy contenta con lo que tú haces, igual que otros creadores que están ahí, que conocemos y que queremos bastante. Pero bueno, es un placer, un honor para mí tenerte en el canal
y ojalá nos podamos ver muchas veces más y charlar y seguir aprendiendo de ti. No, muchas gracias a ti por acogerme y por tener la posibilidad de conectar con tu audiencia. Y ya te digo que al final todos tenemos pequeñas piezas del puzzle, intentamos encontrar algunas piezas y soltarlas en internet para que la audiencia al final se forme una opinión y que al final ni tú, ni yo, ni nadie en el ecosistema tiene la verdad absoluta. Nuestras opiniones son subjetivas completamente. Esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? Pero bueno, yo creo que intentamos ayudar a la gente, que ese es el objetivo al final, explicar la oportunidad y nada, estaremos aquí para contarlo más veces, que seguro que va a haber más ocasiones para que tú y yo conectemos de forma digital y quizá algún día de forma física también y nos desdigitalicemos, que habrá que hacer Genial. una reunión de XRP Ledgers, creadores de contenido en algún momento, o sea que sí, ya llegará. Uy, sería genial. Para mí esto es un catalizador, es sentarme acá, sentarme a leer, a estudiar y a escribir lo que voy a hablar en el canal y poderles transmitir, pero digo, bueno, ya entendí algo más. Y como dices tú, ya entendí qué me hace falta por aprender, qué me hace falta por seguir investigando y estudiando, pero son horas enteras que uno se sienta acá a listar un video y creo que, pues no, darle las gracias por el tiempo a todos los que nos vieron, a Fran por estar acá y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Bueno, pasen buena noche o buena tarde, donde quiera que estén. Chao. Exacto. Chao. Oliver,